acompañan, a todos los invitados que hoy nos acompañan a este ciclo de charlas La familia, nuestras miradas, organizada por la Mesa Interreligiosa y Expresiones Espirituales de Uruguay. Este ciclo de charlas, esta segunda parte, este ciclo de charlas que iniciamos, no pretende ser un espacio académico ni un espacio de debate, sino que es un espacio fraterno donde diferentes expresiones religiosas y espirituales comparten sus vivencias y mirada de la familia como núcleo fundamental para toda la sociedad pacífica y próspera. Para iniciar, nos gustaría darle lugar a la señora Sima Baher, que nos mostrará un video sobre las actividades de la Mesa Interreligiosa. Por favor. Bueno. Me afirman que llega sonido y imagen, ¿verdad? Por favor. Muchas gracias, Sima. Vamos ahora también, hoy es un día especial, también queremos homenajear al reverendo padre Pablo D'Avesía Antía, que partió al mundo espiritual la semana pasada. Pablo fue sacerdote de la Arquidiócesis de Montevideo, Uruguay, también integrante destacado de la Mesa Interreligiosa y Expresiones Espirituales de Uruguay, y esta parte también estará a cargo de la señora Sima Baher y el señor Rubén Coutinho. Por favor. Bueno, buenas tardes. Comienzo con una breve biografía del padre Paul D'Avesíes. Nació en Montevideo el 6 de julio de 1940 y nos dejó hace poco, el 28 de agosto. De muy joven entró en el seminario, ya con 14 años. Luego continuó sus estudios de teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma hasta 1966. En ese momento era muy importante para la Iglesia Católica porque empezaba en Roma el Concilio Vaticano II. Fue un evento que marcó claramente el perfil pastoral de Paul, tanto en la parte pastoral, social como teológica. Era una práctica de la fe abierta al mundo y activa en tender puentes, es decir, fue un cambio para la Iglesia Católica Romana, ¿no? Bueno, luego fue ordenado sacerdote en 1968, un año conflictivo en el que estuvo muy involucrado en un grupo ecuménico que acompañaba las luchas sociales, en especial las sindicales, y donde pastores protestantes y sacerdotes católicos analizaban de forma conjunta la realidad política a la luz de la Biblia. Paul fue un sacerdote comprometido con los diversos desafíos de su tiempo, destacado por su formación académica como historiador y teólogo de la liberación, y recordado por varias generaciones como un pastor abierto, cálido, involucrado en la defensa de los derechos humanos. También impulsor del diálogo interreligioso, participando activamente en nuestra mesa de diálogo interreligioso y expresiones espirituales. Desde finales de los años 60, estuvo al frente de Parroquia Universitaria. Era una institución que nucleaba a jóvenes universitarios que allá por los años 60 había una gran efervescencia social que desbordaba las fronteras eclesiales. Allí Paul, como cariñosamente era llamado, se convirtió en un referente clave para varias generaciones de profesionales, intelectuales y militantes sociales cristianos. Algunos católicos
y otros que simplemente y profundamente se sentían involucrados en la construcción de un mundo más justo. Esto brevemente para enfocar un poco la personalidad de Paul como sacerdote, pastor y persona comprometida en la parte social. Ahora, al querer hablar de Paul, para mí es bastante difícil porque me conmovió bastante su partida, si bien estaba enfermo, pero fue un poco inesperada, y prefiero, más que seguir hablando, leer algunos de los testimonios que nos llegaron apenas sabida su partida, ¿no? Voy a leer algunos nomás porque son muchos. Estimados, me entristeció mucho la noticia del fallecimiento del compañero de la mesa interreligiosa, padre Paul Davesíes. Todos estamos de paso, pero cada vez que un ser estimado se va, los que quedamos sufrimos la ausencia. Me vino a la mente muchas instancias de colaboración en tareas de la mesa. Las instancias de las reuniones de la mesa que muchas veces se realizaron en la sede cristiana que él ofrecía. Últimamente estaba en una institución que se llama OBSUR. Tenía una participación muy activa en la mesa. A su vez, sus múltiples cualidades humanas, como su forma armoniosa en las consultas, su manera respetuosa y franca a la vez, su falta de fanatismo en las interacciones con las otras religiones, es decir, él era muy abierto a escuchar a todos, su participación como cristiano en los eventos de otras religiones y expresiones espirituales, su espíritu investigador, entre otras. Bueno, esto lo decía una persona. Otra persona dice, no es solo el padre Davesíes que parte, es la referencia espiritual de una época de nuestra sociedad, del día a día, del corazón de mucha gente de la que se ganó la confianza. Nos incluyó como colectivo, como familia, como ejemplo de lo que debemos ser como humanidad. Solidaridad, fe, comprensión, que viva en su obra. Gracias, querido Paul. Otro testimonio. Que la consagración al testimonio cristiano y al diálogo ecuménico del padre Paul Davesíes nos sea un ejemplo y nos estimule a continuar con la tarea. Sentimos con dolor su partida, que junto a Dios encuentre su recompensa. Otro testimonio. Realmente impacta la noticia. El dolor de la partida se mezcla con el consuelo en la certeza de volvernos a ver. Querido Pablo, has peleado la buena batalla, has finalizado la carrera, has guardado la fe. Hasta pronto. Un regalo de Dios haberte conocido. Otro testimonio. Qué tristeza. Las lágrimas fluyen, pues ya no compartirá su vida terrenal con todos nosotros. Está en su viaje de regreso a casa, donde nos encontraremos todos. Hasta entonces, querido hermano. Y aquí el padre Paul, mientras estuvo internado, nos mandaba, hasta muy pocos días antes de partir, en el grupo de chat de la mesa, mandaba mensajes, y en uno él ponía, yo me siento bien, nadando en cariño y cuidados de muchos y muchas, y sobre todo en la protección del Padre, la cercanía de Jesús y el aliento del Espíritu. Qué gracia increíble poder vivir así en la confianza. Leo esto porque el mensaje que sigue, el testimonio que sigue, hace referencia a esto. Volví a leer los mensajes, este último y otros mensajes que nos envió el 9 de agosto, y me emocionó su confianza inquebrantable en nuestro Padre. Lo extrañaremos. Agradecemos a Dios por su fructífera vida. Un abrazo en Cristo a su familia y a la Iglesia Católica Romana. Bueno, estos son algunos de los testimonios de Paul,
Son muchos más, pero se haría muy largo leerlos a todos. Así que ahora simplemente Sima nos va a pasar un breve perfil que salió de él en un noticiero televisivo. Gracias a todos por escuchar. Muchas gracias, Rubén. Ahora sí le damos paso a la señora Sima Bacher. Muchas gracias. Cuotas. Último tramo de subrayado, como ya les adelantamos, falleció el sacerdote Paul Davecier con más de 50 años de servicio. Fue una figura clave en la lucha por los derechos humanos durante la dictadura. Recientemente lideraba Diálogo por la Vida, un intercambio al más alto nivel para que la pandemia por COVID-19 no significara una grieta social. Lo que tenemos en común fue la búsqueda implacable de este uruguayo reconocido a nivel nacional e internacional por su trabajo en derechos humanos e integración interreligiosa. A sus 81 años, vivía en la parroquia Jacinto Vera junto al párroco Pablo Bonavía, con quien cultivó una profunda amistad. Sobre todo una persona que dio la cara por lo que la iglesia cree. Entonces, hay una actitud, un sentimiento de mucho agradecimiento, porque entonces y después, mucho más allá, él fue una persona muy entera en todo lo que hizo. Él fue asesor de estudiantes y profesionales católicos en Uruguay, en América Latina con sede en Lima y a nivel internacional con sede en París. Un hombre que recorrió el mundo, África, la India, etc., pero que por dentro tenía una identidad muy consolidada a partir de su fe en el Evangelio, en Jesús. Paul Davecier Santía nació y se crió en Montevideo, en el Prado. Más allá de su origen acomodado, siempre se interesó por los más vulnerables, lo que lo llevó hace más de 50 años a ordenarse como sacerdote y participar del Concilio Vaticano. En los años de dictadura, Davecier tuvo un valiente rol como activista en los derechos humanos. Dirigió la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. A nivel internacional tuvo un papel destacado en el movimiento internacional de intelectuales católicos. Hasta el final trabajó en Diálogo por la Paz, en la búsqueda de una salida de la pandemia sin divisiones ni grietas sociales. Lo fue por su forma de plantarse firme durante la dictadura, defendiendo a las personas que tenían que ser defendidas, pero además llevando eso en todos los ámbitos. Hasta hace poquito, semanas, no sé si ustedes lo han visto, pero hubo la convocatoria de un diálogo por la vida. En ese diálogo por la vida, convocado por varias personalidades de nuestro país, no solamente lo invitaron a él a compartir, sino a presidir, de tal manera que culmina, digamos, su preocupación por lo que nos es común, bueno, participando con entusiasmo, con muy buenos aportes. A él lo que lo preocupaba era, vamos a ponerlo así, era que en torno a la pandemia se estaba gestando una grieta en el Uruguay, por motivaciones ideológicas, políticas, las que fueran, y él decía, no, al contrario, la pandemia tiene que ser digamos, el eje en torno al cual los uruguayos nos sintamos responsables unos de otros. Me encontrarán en el país de la libertad. Perdón, ¿se escuchó la voz también? Sí, se escuchaba todo, ¿no? Se escuchó perfecto, Sima. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, podemos continuar. Muchas gracias. Ahora sí vamos a iniciar específicamente este ciclo y le vamos a dar lugar al misionero Joseph Kahn, que tocará el tema la filosofía de la enseñanza islámica de la familia. El señor Joseph Kahn nació el 4 de marzo de 1985 en Pakistán. Tras finalizar sus estudios secundarios, fue admitido en el Centro de Estudios Teológicos de Jamia Ahmadiyya de Canadá en el 2004.
y consagró su vida al servicio de la comunidad musulmana. Finalizó sus estudios en Jamiat Ahmadiyya y se graduó como misionero en el 2012. Trabajó como misionero en Canadá hasta enero del 2013 y sirvió en la comunidad de Ecuador, donde aprendió español, y desde el 2016 ha sido designado como misionero de la comunidad musulmana Ahmadiyya aquí en Uruguay, y forma también es integrante activo de la Mesa de Diálogo Interreligioso y Expresiones Espirituales del Uruguay. Muy bienvenido, señor Khan, y le cedemos a usted la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Assalamu alaikum. La paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Tengo una humilde presentación sobre la familia y la filosofía, es decir, por qué, sobre las enseñanzas islámicas y qué son. Pues antes que nada, el Sagrado Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, este libro nos habla, ¿no?, de diferentes enseñanzas y también explica el propósito de vida, etc. Y también, como en el judaísmo y cristianismo, creemos que el ser humano fue creado en la imagen de Dios y que Dios tiene algunos atributos que son trascendentales, es decir, son fuera de nuestro alcance, y hay otros atributos donde tenemos algún tipo de similaridad, ¿no?, con Él. Y el propósito de la vida es tratar de acercarse más y más a Dios, y cuando uno ama a alguien, también es natural que uno empiece a convertir como su amado. Pues en ese sentido, el profeta Mohammed dijo a sus seguidores que deben adoptar los atributos de Dios. ¿Y cómo hacer eso? Él dijo una vez que el casamiento cumple la mitad de la religión, lo cual significa que cuando nosotros nos casamos, cuando formamos una familia, tenemos oportunidad de practicar estos atributos de Dios. Pues en ese sentido, el casamiento es muy importante en el Islam, y el profeta Mohammed también decía que es su práctica casarse, y por eso también los musulmanes deben practicar el casamiento. Lo que voy a explicar son 4 atributos de Dios que podemos encontrar en el primer capítulo del Sagrado Corán. Este capítulo se llama Fatiha, que significa la apertura, y es como el ADN del Sagrado Corán. El Corán entero tiene 114 capítulos, es un libro bastante pequeño. Y bueno, voy a hablar sobre estos 4 atributos y cómo traduce, ¿no?, en la vida de la familia. Pues el primero es Rabb al-Alamin, que significa el Señor de los mundos. Y según los diferentes libros de diccionarios en árabe, uno que se llama Mufradat, dice que esta palabra significa el que educa gradualmente hacia la perfección. Y en ese sentido, el Islam nos enseña que cuando un hijo nace, un hijo o hija, cualquier niño, entonces debemos empezar a recitar algunas palabras que se llama el Shahada, que es el testimonio cuando uno acepta el Islam, que es sencillamente no hay nadie digno de adorar excepto Dios, y que Mohammed es su mensajero. Y por otra parte tenemos que hacer la llamada a la oración en la otra oreja del niño. Es decir, que la crianza de los hijos comienza con el nacimiento. Cuando un hijo nace, una hija nace, tenemos que empezar en este mismo momento a criar, ¿no?, a los niños, a educarlos. Y pues en ese sentido tenemos algo que es similar con la palabra Rab, ¿no?, que significa el que desarrolla, el que da progreso, etc. Y es nuestro trabajo de empezar en el mismo momento que nace el niño a trabajar y tratar de educarlos. Es muy importante porque a veces si uno deja las cosas por más adelante, es más difícil a cambiar los diferentes hábitos. Y entonces este es el mejor momento. Hay muchísimos educadores profesionales mundanos que han también llegado a la misma conclusión. Hasta unos dicen que en los primeros 6 años se decide
si el niño va a la universidad o no va a la universidad, etc. También voy a hablar un poquito sobre la educación de las hijas, especialmente como ustedes saben que estos días tenemos un nuevo gobierno en Afganistán, que en su pasado ha sido muy duro en este tema y han sido muy injusto, pues también es importante para mí hablar de un poquito de eso, pues el santo profeta Muhammad, el fundador del Islam, dijo que si un hombre que tiene una hija no la hace perecer ni la humilla, ni prefiere a sus hijos antes que a ella, Dios le concederá el paraíso. En otro dicho dijo, si un hombre tiene hijos e hijas o hermanos y hermanas más jóvenes y les educa y procura sus necesidades, será admitido en el paraíso. Estas enseñanzas fueron explicadas en un momento que las mujeres no tenían acceso, o sea, no solo mujeres, también hombres. Los árabes fueron muy analfabetos, fue muy pocas personas que sabían leer y escribir, pero el Islam enfocó mucho sobre la educación y también la educación de las mujeres e hijas y no solo de los hombres. Pues este es el segundo atributo de Dios, se llama Rahman. Sencillamente en español lo traducimos clemente, pero tiene mucho más significado. Significa el ser que muestra misericordia sin que le hayan pedido algo. Es decir, sin ningún esfuerzo de nuestra parte, la misericordia que vemos, ¿no? Por ejemplo, vemos el sol, el agua, la luz, todas las cosas que existen antes que nacimos, que no hicimos ningún, ¿no? Que son amor incondicional de Dios, podemos decir. Eso es Rahman. También significa el ser que proporciona todo lo necesario para el progreso. Pues, ¿cómo traduce en la vida cotidiana? El profeta Muhammad ha enseñado que los musulmanes deben dar todo lo necesario para el progreso de sus niños, progreso espiritual, pero también mundano. Por ejemplo, hablando de la salud, una vez el profeta Muhammad dijo que no causéis la muerte de vuestros hijos yendo a vuestras mujeres en el periodo de lactancia, pues tal hecho afecta al desarrollo del niño. Eso muestra que no solo el Islam requiere que hacemos algo por el salud de los niños, pero también que si necesitamos hacer mucho sacrificio, que entonces lo debemos hacer. Y también el Islam enseña a tener un ambiente de paz y seguridad para que los niños puedan crecer. Sobre este mismo palabra Rahman, también tiene relación con las madres, y eso fue explicado por el profeta Muhammad mismo. Él dijo, la palabra Aram, que significa el vientre, deriva su nombre de Ar-Rahman, que es el atributo que estamos mirando. Y Dios dijo, mantendré buena relación con quien mantenga buena relación contigo, es decir, los parientes, y cortaré la relación con quien corte la relación contigo. Y eso está basado en el mismo principio como que el profeta dijo que quien es ingrato con la gente es ingrato con Dios. Pues si uno no trata bien a sus padres, no tiene la relación que se debe, entonces también uno está cortando su relación con Dios. Pues eso es también para explicarles el estatus de las madres en el Islam. Una vez un hombre llegó al profeta Muhammad y preguntó a él, oh mensajero de Dios, ¿quién tiene más derecho a ser tratado con la mejor compañía por mí? Y el profeta dijo, tu madre. Y el hombre dijo, ¿quién es el siguiente? El profeta dijo, repitió, tu madre. El hombre dijo además, ¿y quién es el siguiente? El profeta dijo, tu madre. O sea, 3 veces dijo su madre. Y por la 4ª vez dijo, tu padre, ¿no? Es decir, que la madre tiene un estatus especial. No solo la madre, pero los 2 padres, cuando llegan a una edad más avanzada, el Corán también nos enseña cómo hablar con ellos, cómo tratarles. El Corán dice, tu Señor ha ordenado, no adoréis a nadie sino a Él y mostrad bondad a vuestros padres. Si uno o los 2 alcanzan la ancianidad contigo, no les diga nunca ninguna palabra que exprese disgusto, ni les reproches. Más bien dirígete a ellos con palabras amables. Eso es importante porque a veces
los padres ancianos a veces son amargos, a veces dicen cosas raras, ¿no? Pues el Islam enseña que en este momento debemos recordar sus sacrificios y no responder a sus palabras, excepto con palabras amables. Dice el Corán, y haz descender sobre ellos el ala de la humildad y de la ternura. Di, Señor mío, es decir, oramos por ellos, Señor mío, ten misericordia de ellos, al igual que ellos me criaron en mi niñez. Pues esta oración también da mucha motivación a los padres a educar y criar bien a sus hijos para que cuando llegan a orar por sus padres, también ellos van a recibir proporcionalmente, ¿no? De sus esfuerzos. Uno de los dichos muy famosos, muy conocidos del profeta Mohammed es: el paraíso está bajo los pies de vuestras madres. Y este dicho tiene varios significados. Un significado es que servir a su madre lleva a uno al paraíso. Pero otro significado también es que las madres pueden decidir el destino de sus hijos. Si los crían bien, también los hijos van a poder entrar al cielo, ¿no? Pues en ese sentido, el Islam enseña que las madres tienen un estatus muy alto y su educación, naturalmente, entonces es lo más importante. Si las mujeres en general en el mundo musulmán están criando a sus hijos, entonces naturalmente también ellas son muy, muy importantes. Su educación, su conocimiento sobre las cosas decide, ¿no?, el destino de los hijos. Pues aquí también tal vez les surge la pregunta, ¿por qué las madres? ¿Por qué los hombres? Pues tengo que explicar que en el Islam los hombres también son responsables de la crianza de sus hijos, pero como la madre, generalmente en el Islam los hombres tienen la responsabilidad de ganar el dinero, de mantener la familia, y la mujer, si quiere trabajar, puede, pero no es obligada a hacerlo. Ella puede ganar dinero es su dinero personal. En el momento que el marido musulmán casa con una mujer musulmana, tiene que dar un dote a ella, que es para enseñar al hombre que el dinero de la mujer es su dinero personal, pero el hombre tiene que gastar su propio dinero para mantener la familia. Entonces, también naturalmente hay una división de trabajo, no está escrito en piedra, pero es entendido que las mujeres toman la mayor responsabilidad y tiempo con los niños. El tercer atributo de Dios que quiero hablar es Rahim, que significa el misericordioso, y significa el ser que muestra misericordia repetidamente y frecuentemente. Pues este atributo viene en acción cuando nosotros hacemos algo, y Dios como consecuencia nos recompensa o muestra su misericordia. Por ejemplo, hacemos oración y cuando Dios acepta, ¿no? El otro era Rahman, que Dios nos ha dado muchísimas cosas que fueron necesarias para nuestro progreso, pero no hicimos nada para alcanzarlo. Pero en este atributo nosotros hacemos algo y Dios también muestra su misericordia. Pues este atributo es también importante porque una de las cosas más importantes que puede hacer los padres es orar por sus hijos. Creemos en el Islam que cuando los padres oran por sus hijos, entonces generalmente es aceptable, es más aceptable por Dios porque hay sus propias emociones en la oración, es sinceramente hecho. Entonces en la mayoría de los casos también Dios acepta estas oraciones. Un dicho del profeta Mohammed, cuando hablamos de la relación entre marido y esposa, él dijo a los hombres que el mejor de entre vosotros es el que mejor trata a su mujer. Este dicho realmente es un dicho muy bueno en el Islam y muestra el criterio que el profeta da a las personas que son mejores, ¿no? Porque en el público y con sus amigos uno puede ser muy diferente, pero cuando uno está en su casa, con su familia, uno muestra su realidad, su verdad. Pues el mejor de los hombres es el que trata mejor a su mujer.
También dijo, recordad que os he ordenado tratar amablemente a las mujeres. También el Corán dice lo mismo, que tratar amablemente a sus esposas. El profeta Muhammad también dijo, el marido no debe sentir aversión hacia su mujer. Si aborrece algo de ella, deben existir numerosas cosas buenas en ella que a él le agraden, ¿no? Pues el profeta Muhammad, y eso es solo, ¿no?, un pequeño parte, como tengo 15 minutos solo, pero nos dijo muchísimas cosas para arreglar, para tener paz, ¿no?, entre marido y esposa. El profeta Muhammad dijo, un marido debe vestir a su mujer como se viste a sí mismo y alimentarla como lo hace para sí, y no debe insultarla ni alejarse de ella. También el profeta Muhammad enseñó que cuando los padres compran un regalo para su hijo o su hija, entonces tienen que comprar para todos los hijos. Muchas veces alguien vino al profeta Muhammad y dijo que estoy regalando eso a mi tal hijo o tal hija, y el profeta dijo que no me haga testigo de su injusticia, si no has dado regalo a todos. Entonces, el Islam también enseña que si uno da regalo a uno, tiene que dar al otro. Y eso también evita muchos problemas en el futuro entre hermanos y hermanas, donde a veces hay envidia, porque los padres prefieren un hermano y una hermana sobre otro. Entonces, eso también es importante. Es otra cosa que uno quiere, ¿no?, emocionalmente a alguien más que otro, pero el Islam enseña que el tratamiento tiene que ser igual. Si uno compra un regalo para uno, tiene que dar el mismo al otro. El final, el cuarto atributo de Dios se llama Malik Yawmiddin, que es el dueño del día del juicio. Y este atributo también es uno de los atributos que realmente hay partes que nosotros obviamente no podemos practicar, como Dios tiene poder absoluto en el día de juicio, pero hay otras cosas que Dios ha dado énfasis. Por ejemplo, Él ha dicho que Él va a mostrar misericordia y que su misericordia va a superar su ira. Y también que la idea de un castigo es la reformación, no es que uno castiga para torturar o para castigar, sino que el castigo es para la reforma. Pues también eso es importante tener en cuenta, y que Dios nunca impone cargas a ninguna alma más allá de su capacidad. Es decir, y cada uno tiene una situación diferente, uno tiene que dejar las cosas en las manos de Dios, porque nosotros no sabemos la situación, ¿no?, de cada persona. Un consejo que dio el primer califa de nuestra comunidad Ahmadiyya, se llama Nuruddin. Él dijo que una vez él preguntó a un hombre santo por un consejo, y este hombre dijo, no seas Dios ni su mensajero. Y él preguntó la explicación y dijo que cuando alguien desobedece a Dios, se hace culpable. Y así también su mensajero, porque el mensajero habla por Dios. Pero si alguien desobedece a ti, no significa nada, ¿no? No hay ninguna consecuencia. Pues uno tiene que ser humilde y también como padres, ¿no?, realizar que las cosas que decimos a nuestros hijos no es que nosotros tenemos derecho de castigar a los hijos. El fundador de la comunidad musulmana Ahmadiyya también habló sobre la crianza de los hijos y habló muchísimo sobre este tema. Y también dijo que según él, alguien que castiga físicamente a los hijos es como una persona que cree que es Dios, ¿no? Es un tipo de shirk. En el Islam nosotros consideramos que es el pecado más grande cuando uno considera a sí mismo como Dios, ¿no? En ese sentido enseñó que nunca debemos alguna vez, ¿cómo se llama?, pegar a nuestros hijos, etc. También enseñó él con su propio ejemplo. Una vez uno de sus hijos, él escribió muchos libros y uno de sus hijos quemó un manuscrito que había escrito. En esta época no hubo computadoras ni nada, entonces no podían salvarlo, guardarlo. Pero él, cuando llegó a conocer, dijo que no pasa nada, tal vez Dios quiere que yo escriba otro libro. Entonces ese tipo de naturaleza, ¿no?, tenía, y nosotros también debemos practicar
eso. También el profeta Muhammad enseñó mucho sobre cómo elegir, ¿no?, pareja. Y como estamos hablando del atributo de Malik Yawmiddin, el dueño del día de juicio, nosotros también juzgamos personas, ¿no?, cuando llegamos a conocer. Cuando tiene que ver con el matrimonio, el profeta Muhammad dijo que uno debe buscar una persona que sea buena y piadosa, y no mirar cuánto dinero tiene, cuánto es su estado social, etc. Y si una sociedad practica eso, puede reformar muchísimo de sus problemas. En el Islam el divorcio está permitido, pero el profeta Muhammad también enseñó que es lo más desagradable entre los asuntos permitidos, pues no se debe divorciar por cosa pequeña. Si hay alguna situación, un asunto muy grave, entonces se puede, está permitido. Sin embargo, es también algo que no se debe hacer fácilmente, ¿no? Pues el Islam también enseña eso, que está permitido, pero que no lo debemos hacer por cosas pequeñas, ¿no?, si hay razón grande. Y bueno, ahora termino esta presentación. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, señor Khan, Joseph Khan. Excelente presentación, un aplauso para usted, realmente muy claro en todo lo que ha planteado. Bueno, vamos a darle ahora la palabra a nuestra siguiente panelista, que es la señora ingeniera agrónoma Clara Villalba, representante de la Iglesia Católica. El tema que ella expondrá será Padre, Hijo y Espíritu Santo, familia de Nazaret, la construimos. La señora ingeniera Clara Villalba Clavijo nació en el paraje del Penitente, a 12 kilómetros de Minas, en el departamento de La Valleja, en 1973. Fue graduada como ingeniera agrónoma por Facultad de Agronomía de la UDELAR y como profesora técnica agraria del INET y la ANET. Tiene 2 diplomados, uno en Desarrollo Rural Sustentable de la UDELAR y en Calidad y Responsabilidad Social en el Agro de la UDE y la ICA. Ha ejercido los siguientes cargos: especialista en Economía Verde y Circular, que es un programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es especialista en el desarrollo rural y territorial. Es consultora de educación rural, docente de la UDELAR por 11 años en el Departamento de Sistemas Ambientales de Facultad de Agronomía UDELAR, asesoramiento agronómico y cooperativo, gobiernos locales e instituciones públicas. Ha publicado varios libros de circulación libre y entre ellos está Aporta al Sistema de Asistencia Técnica y Extensión Rural de la Agricultura, Experiencias educativas en el territorio rurales del Uruguay, las voces de sus protagonistas. Y desde 2019 al 2021 es integrante de la comisión directiva de la Confraternidad Judeocristiana en Uruguay, suplente del copresidente Monseñor Arturo Fajardo, obispo de Salto. Le damos un aplauso y le damos la bienvenida. Muchas gracias, señora Clara Villalba, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y el primer deseo es de paz y bien para todos y todas. Muchas bendiciones de Dios, de nuestro Dios, para todos ustedes. Un agradecimiento inmenso de que me hayan invitado a esta mesa y a este espacio de diálogo que me parece tan valioso. Y sinceramente, cuando Rubén me llamó y me invitó, acepté porque quiero mucho y aprecio mucho a Rubén, pero también acepté porque me dijo que lo estaba preparando con Paul y quiero mucho a Paul. Y realmente después que ha pasado la tristeza, no ha pasado la tristeza, pero ha pasado la sorpresa que nos produjo la muerte tan rápida de Paul. Si bien sabíamos que estaba enfermo, no estábamos preparados para que nos dejara tan pronto. Y siento que tomar este lugar y hacer esta presentación es parte de tomar la posta que él nos deja. Así que en ese sentido es un honor para mí poder dirigir estas palabras y hacer esta presentación.
Lo primero que quiero comentar es que en el paradigma cristiano, en la fe y en la confesión cristiana de la Iglesia Católica Apostólica Romana, cuando hablamos de familia, casi automáticamente nos viene a los católicos la idea de la familia de Nazaret, que es Jesús, María y José. Pero, ¿de qué cosas hablamos cuando hablamos de esta familia? ¿Qué quiere decir Jesús, María y José juntos allí? Es hogar, es taller y es templo, como bien lo indica la Iglesia de la Sagrada Familia que está en La Guada. Es hogar, estas tres áreas que confluyen y dan fruto en la cotidianeidad de todos los días, es hogar porque los días que van pasando entre Jesús, María y José son días que van conformando procesos en que los que crecen, los hijos, van aprendiendo y los padres van enseñando, y a su vez también se dan procesos donde los padres aprenden de los hijos. En esto, en realidad, en muchos de los temas que voy a tratar, pero en este particularmente, tenemos mucha similitud con quien, no me sale el nombre, pero con quien habló antes que yo. Realmente hay mucho para entretejer porque hay mucha similitud. Entonces, ahí esto que llamamos hogar es un espacio donde hay dimensión de tiempo y de espacio, donde no solo se da el crecimiento, sino que se da el desarrollo, y el aprendizaje es mutuo entre padres e hijos. En este hogar, los padres, por otra parte, también ponen límites y tutorean el crecimiento. No sé si la analogía, la metáfora que voy a usar es muy agronómica, espero que la conozcan, pero creo que todos hemos tenido alguna planta, en términos productivos los tomates y los morrones son las que más se usan, pero les ponemos un palito que le llamamos tutor, ¿no? Entonces, a través de ese tutor la planta va creciendo y va adquiriendo altura y va buscando la luz. La función que tiene el tutor es justamente que la planta pueda crecer hacia la luz. Bueno, lo mismo acontece, lo mismo pasa con los padres y los hijos. Los padres muchas veces cuesta poner límites a los hijos, pero ese límite es para bien de los hijos, porque los contiene, porque les da un continente y porque les ofrece un camino de luz. En este darles un tutor también puede pasar que las plantas crezcan sin tutor y ese crecimiento puede ser desordenado. ¿Eso garantiza que no se llegue a la luz? No podemos decir que alguien que crece desordenadamente, hay muchos ejemplos de santos que han crecido desordenadamente y que tienen un momento de conversión y de encuentro profundo con Dios, y a partir de ahí su vida cambia. Eso no exime a los padres de tutorear el crecimiento de sus hijos y conducirlos hacia la luz. ¿En qué consiste este crecimiento hacia la luz? Consiste en el desarrollo de la bondad, en el desarrollo de la misericordia, de la empatía del otro, del caminar hacia el otro, del buscar un diálogo con el otro, de no dejar al otro por fuera por X cantidad de motivos o argumentos que podemos buscar los seres humanos para intentar no vincularnos con el diferente, con el que piensa o siente diferente que nosotros. También este crecimiento hacia la luz claramente incluye no mentir, no manipular y vincularse con la esencia humana, con aquello que nos hace mejores, que va elevando nuestro espíritu y va haciendo de nosotros, de nuestro comportamiento, un mejor ser humano. En esta familia de Nazaret también hay un espacio de reciprocidad donde se enseña, se practica el trabajo. Este trabajo que facilita la comunión y la existencia del otro. Por eso la familia de Nazaret también es un taller
un taller donde no hay recetas, es un lugar de ensayo, de arte, de artesanía. Se practica este arte y esta artesanía a través del trabajo con la madera, que era lo que hacía José siendo un carpintero, ¿verdad? Entonces, ese sitio privilegiado de taller, que era la familia de Nazaret, es un lugar que nos enseña a cuidar de uno mismo y a cuidar del otro. Es un lugar de responsabilidades sobre uno mismo y sobre los demás. Es como ir practicando el salir luego de la familia y formar parte de la sociedad. También esta familia de Nazaret es templo. ¿Por qué es templo? Porque es un lugar donde se experimenta lo sagrado, donde se experimenta lo sagrado del otro, de entrar en comunión con el otro, y también lo sagrado de entrar en diálogo directo con Dios, ¿verdad? Y también lo sagrado de uno mismo, que muchas veces en la vida esta posmoderna y agitada, nos olvidamos de que dentro nuestro también hay un espacio sagrado que es la presencia del mismo Dios dentro de nuestro corazón. También es una apertura al cielo, ¿tá? Es la experiencia de la misericordia y es la experiencia del hijo pródigo que vuelve a la casa del Padre luego de pecar, luego de renegar del Padre, luego de renegar de todo lo que era vivir con el Padre y con su hermano. Esta experiencia es una experiencia que indudablemente es una experiencia de cielo. Y este es un deber sobre todo de los padres con los hijos, aunque como dije, todas estas experiencias de familia son recíprocas. Los hijos también pueden enseñarle eso a los padres. Y es una experiencia de abrir el cielo. Cuando digo abrir el cielo, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de la experiencia de la inmanencia, o sea, de encontrar a Dios en lo que nos rodea, y también una experiencia de trascendencia, o sea, de encontrar a Dios en aquello que nos trasciende, que trasciende nuestro cuerpo, que trasciende nuestra propia espiritualidad y que trasciende el tiempo que nos tocó vivir. En definitiva, es admitir que Dios está en todo lo que nos rodea y está en el más allá también. Estas experiencias abren posibilidad de espiritualidad, de cultivar la reflexión, el diálogo interior, la fortaleza y la confianza de que no estamos solos. Quizás esto suene muy obvio para quienes estamos en un camino de espiritualidad, sin embargo, puedo asegurar que en la sociedad que vivimos hoy está cerrado para muchas personas el cielo, está cerrado para muchas personas la posibilidad de trascender este tiempo concreto y este espacio que nos tocó vivir. Está cerrada también la posibilidad de encontrar en el otro o en sí mismos a Dios, de ese diálogo con este Dios, por lo cual me parece que estas coordenadas generales que estoy dando no son redundantes, no vienen mal recordarlas, digamos. Por otra parte, luego de esta introducción breve sobre la familia de Nazaret, voy a hablar de varios caminos que podemos recorrer en torno a la familia desde el punto de vista cristiano, católico romano. Uno es el camino teológico, a través de la Trinidad, como decía el título de este diálogo, de esta ponencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo como familia, esta Trinidad como familia, esta comunión de tres personas en un mismo espíritu, en un espíritu de comunión, de reciprocidad y de amor. Ese amor se configura a través de la comunión en estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta en la dimensión humana este amor? Se manifiesta en la comunicación, en el gastar tiempo y disponibilidad de espíritu para poder comunicarme con el otro, tener paciencia, esperar el momento para la comunicación, el momento en que el otro se quiere abrir y en tratar de entender, tratar de correrme
hacia los códigos comunicativos del otro, que muchas veces, por más que estemos en la misma familia, no son los mismos códigos comunicativos. Entonces, ahí el repreguntarle al otro qué es lo que está queriendo decir es vital para la comunicación. Por otra parte, el respeto nunca va a tener lugar en la familia, en la familia desde el punto de vista teológico, nunca va a tener lugar el abuso, la violencia, y en situaciones de asimetría de poder, siempre intentar volcarnos socialmente hablando hacia el más vulnerable, hacia los que son menores, hacia la mujer, hacia el pobre, hacia una persona que sea dependiente económicamente o laboralmente, que no tenga autonomía suficiente para dar consentimiento. El amor entonces se manifiesta siempre en comunicación y en respeto, nunca en abuso o en violencia o en asimetrías de poder. Por otro lado, otra visión para mirar la familia, que por otra parte la Iglesia Católica necesita transitar este camino, es el camino social. ¿Qué entendemos por familia hoy desde el punto de vista católico, pero en un diálogo con la realidad, con hogares que son monoparentales, por ejemplo, madres solas o padres solos también, en menor medida, está claro, porque en general las que quedan solas con los hijos son las madres, pero no quiere decir que no haya padres que a veces están solos con sus hijos. Entonces, lo ideal es esa familia donde están padre, madre e hijo, pero a veces falta uno de esos integrantes de la familia y vemos hogares monoparentales. Eso no quiere decir que esa familia no sea tan sagrada como la familia sagrada de Nazaret. También hay hogares sin hijos, o hay hogares con hijos adoptados, hay hogares constituidos por personas que llenas de amor verdadero son capaces de criar y educar a niños y jóvenes, por ejemplo, las familias amigas de INAU y de aldeas infantiles. Entonces, ahí son ejemplos concretos también de ese amor, ¿verdad? De ese amor de familia, que no es la imagen idéntica de la familia de Nazaret en términos de integrantes, pero sí es idéntica en amor, y en atención, y en respeto, y en comunicación. También hay familias conformadas por personas donde el género y el sexo no concuerdan, pero también son capaces de dar amor, dar alas y dar raíces para que los pequeños que necesitan justamente eso, amor, lo tengan y puedan crecer con esos tutores que hablábamos al principio. Son familias que son salidas de la heteronormatividad, pero de todas maneras tenemos que considerarlas hoy dentro de lo que es el diálogo religioso y el diálogo entre lo religioso y lo social, la realidad social que vivimos. Entonces, si bien podemos pensar en la Sagrada Familia de Nazaret, debemos también, y esta es una tercera vertiente para analizar el tema de la mirada acerca de la familia, pensar y experimentar a nuestra propia familia, la familia de donde cada uno de nosotros venimos, que es una familia real. Muchas veces hemos pasado por etapas de dificultades dentro de esa familia, dificultades donde el amor no se ha hecho presente, más bien se han hecho presentes sentimientos negativos como el odio, como el rencor, pero inclusive familias donde se cometen atrocidades. Entonces, ahí estamos llamados al perdón, estamos llamados para seguir siendo familia, estamos llamados al perdón. Pero en esto es donde nos afirmamos y afirmamos categóricamente que lo biológico y la sangre no asegura, no es condición suficiente en absoluto para configurar una familia. ¿Por qué? Porque
como dije antes, hay familias donde lamentablemente se cometen atrocidades, por lo cual nos queda el camino del perdón, como ya dije, pero también afirmar que la familia es aquel lugar donde la condición suficiente no es la sangre ni la genética, sino el amor, el respeto, la escucha y el estímulo del crecimiento. Siempre teniendo en cuenta estos límites que contienen y que manifiestan dentro de esos límites la bondad, no a la mentira, no a la manipulación, y estar vinculando siempre con la esencia humana para poder hacer de esta esencia un comportamiento cotidiano, un comportamiento humano. En toda esta serie de abanicos de sentimientos y de posturas, el tolerar, el respetar, el aceptar, el comprender y validar es fundamental para entender la familia en la cual nacimos y la familia que podemos llegar a crear el día de mañana. La tolerancia se basa en el entendido de la imperfección humana. Esta imperfección humana está diciendo que hay muchas veces que no hace, admitiendo que hay muchas veces que no hacemos las cosas bien. Pero el respeto instala la creencia y la forma de concebir la familia, que se abre a posibilidades y a prácticas desafiantes en aceptar la otredad, al otro tal cual es, y al admitir que yo, no soy la medida de todas las cosas, no soy yo, sino Dios el que es la medida de todas las cosas, el que considera lo que es una familia. Para ejemplificar todo esto que vengo diciendo en términos de las áreas de análisis que tenemos que considerar a la hora de pensar una familia y del diálogo que tenemos que tener con la sociedad actual para pensar la familia, voy a traer un fragmento de un libro de Margaret Mead, que es una antropóloga famosa, contemporánea, digamos, del siglo XX, ya falleció, pero es actual, digamos. Dice así: hace años un estudiante le preguntó a la antropóloga Margaret Mead cuál consideraba ella que era el primer signo de civilización en una cultura. El estudiante esperaba que Mead hablara de anzuelos, ollas de barro o piedras de moler, o sea, artefactos, ¿verdad? Artefactos que hicieran a la tecnología y que por ende hicieran el diálogo con el medio ambiente más fácil la vivencia con la naturaleza. Pero no, Margaret Mead respondió: el primer signo de civilización en una cultura antigua es un fémur que, habiendo estado roto, se sanó, o sea, la cicatriz en un fémur. Mead explicó que en el reino animal, si te rompes una pierna, mueres, porque no puedes huir del peligro, no puedes ir al río a beber agua o a buscar comida. Eres carne de las bestias que merodean. Ningún animal sobrevive a una pierna rota el tiempo suficiente para que ese hueso sane. Un fémur roto que se ha curado es evidencia de que alguien se tomó el tiempo para quedarse con quien se cayó, vendó su herida, lo llevó a un lugar seguro, lo ayudó a recuperarse y le proporcionó todo lo necesario para salir adelante: alimento, reposo, etc. Mead dijo que ayudar a alguien en las peores dificultades es el punto donde comienza la civilización. Esto me parece fundamental porque creo que cuando hablamos de familia hablamos de esto, de no escatimar en el otro, porque en definitiva no escatimamos en nosotros mismos. Voy a traer otra anécdota que justamente es de una madre también,
es la madre de Gustavo Cerati, que como saben es un rockero argentino que pasó 4 años en coma, ahora ya murió, y tuvo un paro cardiorrespiratorio y estuvo 4 años en coma. La madre lo iba a visitar casi todos los días. Y ella decía, los médicos lo cuidan muy bien, está en manos de los mejores médicos, pero ¿quién se encarga de las cosas del espíritu? Por eso es que yo vengo todos los días. Creo que esto también hace relación a la figura materna que relató de la persona que habló antes que yo. Jesús mismo decía que sus padres, cuenta un evangelio, que sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de Pascua. Y cuando tuvo 12 años, iban en la peregrinación de todo el pueblo, digamos, y ellos subieron, como era la costumbre, a la fiesta en Jerusalén. Y al volverse, pasando los días, vieron que Jesús no venía en la caravana. Y tuvieron que volverse a Jerusalén a buscar dónde había quedado Jesús, porque no venía en la caravana. Y sucedió que al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles cosas. Y dice la Escritura, todos los que lo oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Y Jesús les contesta a sus padres, a María y a José, ¿ustedes no saben que yo me tengo que ocupar de los asuntos de mi Padre? Entonces, esta Sagrada Familia de Nazaret tiene un reflejo, una analogía directa con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este pasaje que les acabo de leer es de Lucas 2, 41, 47. Por otra parte, ya en el Éxodo se motiva a que los hijos honren padre y madre para que sus días se alarguen en la tierra que Dios te da. Pero por otro lado, ya también en Colosenses, que es una carta de San Pablo a los colosenses, en el capítulo 3, versículo 21, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. O sea que hay un equilibrio entre padres e hijos y ese aprendizaje que se da. Y por otra parte, cuando hablamos del Espíritu Santo, podemos ir a Mateo 12, 46, que dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Jesús les increpa a los demás y le dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, ahí queda claro que el parentesco sanguíneo no es lo importante o no es lo más fuerte, sino que lo más fuerte es el vínculo espiritual. Y en ese sentido, recordar, como dice Juan, que el Espíritu sopla donde quiere y cuando quiere. En ese sentido, hay varios vínculos que se dan en una familia y que se dan a lo largo del tiempo que se va gestando y desarrollando una familia. Por ejemplo, el matrimonio, cuyo vínculo esencial es el acompañarse mutuamente, el creerse, el comunicarse, el cuidarse, el respetarse y por sobre todas las cosas, el quererse sanamente. También están los abuelos. Ahora este Papa, Francisco, en honor a los santos Joaquín y Ana, como padres de María y abuelos de Jesús, instala el 4º domingo de julio como la jornada de los abuelos y adultos mayores. Estos abuelos son heraldos en la fe y son quienes dedican mucho tiempo transmitiendo la fe a estos nietos. También hay relaciones de suegra-nuera, y ahí podemos recordar a Ruth, que cuida a su suegra y le dice, de ahora en más serás mi madre. Quedan 3 minutos. Sí, estoy ya terminando. En esta cantidad de vínculos que podemos visualizar en las distintas familias, me gustaría terminar con un poema de León Felipe, que es español, que dice que reconoce la singularidad con la cual Dios le habla a cada uno de nosotros, y esa singularidad no nos deja fuera de la caravana del cuerpo que camina hacia el cielo en espacios interreligiosos también.
y dice esto: nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana por este mismo camino que voy yo hoy hacia Dios, porque para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen Dios. Les agradezco mucho el tiempo y la atención. Excelente presentación, señora Clara Villalba, muy, muy, muy clara, excelente, le agradecemos. Un aplauso para usted, un aplauso virtual de todos nosotros. Y bueno, tenemos ahora una instancia de preguntas que se podría hacer a través del chat, pero solamente tenemos acá una pregunta que es justamente para la señora Clara Villalba, que dice: ¿qué pueden hacer las instituciones del Estado o civiles de organismos no gubernamentales para enfrentar el tema de la violencia intrafamiliar? Perdón, perdí el sonido en ese momento. Escuché solo que había una pregunta para mí. El resto no escuché. Perdón. ¿Qué deben hacer los organismos del Estado y los organismos no gubernamentales, de su perspectiva, para enfrentar el tema de la violencia intrafamiliar? ¿Qué pregunta? No sé si tengo claro todo lo que se debe hacer. Me da la sensación, por las experiencias que tengo. Yo trabajo bueno, en la ruralidad, como ya mencionaron al inicio, y trabajo también en algunos barrios carenciados, donde la vulnerabilidad de derechos es bastante alta, aunque no es una particularidad solo de estos barrios, sino que percola todos los estratos sociales, ¿no? En ese sentido, me parece que ¿me escuchan bien? Porque yo estoy congelada ahí en la imagen. Escuchamos perfecto, sí, la imagen está congelada, pero se escucha. Ok. Me parece que las líneas por un lado, las líneas telefónicas con sigilo, digamos, cuidando quién es la persona que llama y en qué situación está llamando, me parece fundamental. Lo otro es los signos, que muchas veces aprender a leer signos. Quiero decir con esto, hay determinadas muecas o gestos que uno puede hacer con la mano, que si otra mujer lo mira y lo lee, puede entender que esa persona está en riesgo. La divulgación de todos estos métodos, ¿no? A mí particularmente me preocupa muchísimo la soledad de las mujeres en el medio rural, porque cuando sufren de violencia doméstica o intrafamiliar, a veces no es intrafamiliar, no tienen demasiado lugar donde ampararse. Si logran salir hasta la portera a veces y no mucho más que eso. Entonces, quiero decir, no hay la institucionalidad en el medio rural, falta muchísimo, y de repente lo único que hay es una escuela rural. Entonces, a veces capacitar a diversos funcionarios, aunque no sea la función de ellos, porque el maestro rural no es su función, pero termina siendo un agente comunitario. Y bueno, después hay que lograr, que esto es de las cosas más difíciles, lograr que la mujer pueda vencer su miedo y poder denunciar. Y darle todas las garantías frente a esa denuncia que realiza. Sacarla lo más pronto posible, así sea a hogares, que algunos hay, tanto del Estado como de las diferentes religiones, sacarla del ámbito familiar, ofrecerle un lugar donde ir y donde ir con sus hijos. Si la dejamos en el mismo sitio, por más que haya hecho la denuncia, continúa en la boca del lobo.
Y después lo otro es que ser muy radicales en las denuncias. Cuando un hombre, o aunque no sea hombre, digamos, hay una denuncia de violencia y está, se sabe quién es, me parece que la tobillera no es de repente lo mejor, porque conozco casos que se la sacan a la tobillera, se la sacan relativamente fácil. Entonces, no sé cuál sería el método, quizás un chip, quizás, no sé, pero tiene que haber algo que lo logre identificar rápida y fácilmente. Creo que entre sacar a la mujer de la zona de peligro junto con sus hijos y darle un hogar de acogida, digamos, y tener identificados claramente los agresores, dónde están en tiempo real, ahí tenemos como dos puntas importantes dentro de lo que son las políticas públicas. Pero además, que creo que es el eslabón básico y el primario, es lograr que las mujeres denuncien, lograr que la mujer se anime a salir de ese círculo de miedo. Esa es la más difícil, digamos, porque la mujer tiene naturalizada esa violencia que vive, y el miedo se convierte en un sentimiento natural para ella. Entonces no sabe ni siquiera que lo vive a veces, por lo cual eso es el primer trabajo que hay que hacer. No sé si respondí todo, ni bien, ni lo que esperaban, pero es lo que a priori se me ocurre. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pequeña pregunta, que tenemos poco tiempo, que esta es para el misionero Joseph Kahn, que dice: frente a la falta de información clara sobre la cultura de paz del Islam, ¿qué está haciendo su comunidad para fortalecer esta idea? Bueno, una cosa que estamos haciendo es participar en charlas, ¿no?, como y obviamente hay clases, estamos siempre trabajando con otras comunidades religiosas, y también cualquier persona que interesa conocer siempre es muy bienvenido. Tenemos libros, tenemos clases gratis de árabe, islam, y participamos en cualquier buena idea para mejorar y reformar la sociedad. Estaremos siempre a hombro a hombro con nuestros hermanos judíos, cristianos, bahá'ís, de cualquier religión, porque creemos que realmente todas las religiones son de Dios, y que tenemos que respetar a cada persona. Pues estamos siempre ¿cómo se dice?, disponibles para cualquier trabajo en ese sentido. Es difícil porque lo que está pasando en el Medio Oriente, y a veces los medios de comunicación son mucho más rápidos, obviamente llegan a más personas, y es difícil. Entonces hay mucho trabajo en eso, en explicar, pero esa es nuestra lucha, es lo que tenemos que hacer. Señor, muchas gracias, señor Joseph Kahn. Así vamos culminando. Queremos pasar a algunos anuncios también. Queremos recordar que esta charla, este ciclo de charla, tendrá el día 14 de octubre un nuevo encuentro, también por Zoom. Así que le estaremos esperando a todos los invitados. Bueno, agradecemos la presencia del señor Joseph Kahn, que nos hizo realmente una presentación muy, muy clara sobre el tema de la familia, especialmente del rol de la mujer en el mundo del Islam. A la ingeniera agrónoma Clara Villalba, que también nos planteó una visión preciosa sobre la familia y el proceso de crecimiento de la familia. Y agradecer también a la señora Silma Bajer y al señor Rubén Coutinho, que también forman parte importante de la mesa de diálogo religioso y que nos han estado acompañando hoy. Agradecemos a todos los líderes y representantes de la esfera religiosa y expresiones espirituales que nos acompañan también hoy como invitados. Saludamos a sus familias y realmente les deseamos que Dios les bendiga en sus hogares y en sus familias. Y nos estaremos encontrando. Un aplauso para todos y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a todos por estar. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias Esperamos a a todos. todos nuevamente. Gracias. Muchas gracias.